Saludos cordiales con ustedes, Morales Bardales, Mirta, en el curso de Mecánica de Suelo aplicada a cimentación y vías de transporte. El tema es ejemplos de observación por instrumentación de fallas de taludes y deslizamientos. Instrumentación y monitoreo. Son diseños para geotecnia y medición de movimientos laterales de la tierra que pueden surgir en laderas inestables, deslizamiento de tierras, rellenos sanitarios, terraplenes, carreteras. Tenemos los siguientes instrumentos: fotografías aéreas, monitoreo topográfico, satélite, GPS, satélite, radar, clinómetro de burbuja, extensómetro, radares. Ejemplo 1. Ejemplo de falla en el ensanche de vía férrea. En este ejemplo de una falla de talud durante una ejecución de corte de talud en un programa de ensanche de vía férrea, según la figura 3.1, ocurrencia de grieta después del corte. Se puede apreciar los datos. Estas fallas de talud después del corte fueron extraídos del reporte de investigación en el método de reconocimiento para prevenir deslizamientos y fallas de taludes 1977. Fundación para la Investigación de Carreteras Expresas. Tenemos una grieta de 10 centímetros de ancho máximo, 1 metro de profundidad y 35 metros de largo, que ocurrió en la parte superior de un talud, observándose un movimiento lento del mismo. Se puede apreciar dónde se tomaron las mediciones del deslizamiento. Esta área de vía férrea va paralela a un río que corre a través del pie de una colina, utilizada como campo de cultivo. La vía existente tiene un talud de corte de 20 metros de largo, con una inclinación de 1.12, según la figura 3.1. Geológicamente está compuesto el talud de un pórtico de cuarzo muy duro con muchas fisuras. A su vez se tiene un muro de contención de contorno hecho de albañilería de piedra. Está instalado en el pie del talud. Las mediciones se iniciaron para entender el progreso de la grieta con el propósito de determinar la posibilidad de una falla y para evaluar los efectos de las medidas de protección. Por otro lado, el corte de la parte superior del talud fue ejecutado como medida de protección, como se puede observar en la figura 3.1 de ocurrencia de grietas después del corte, donde la grieta indicada ocurre durante el trabajo de corte en la parte inferior del talud y la excavación para la cimentación del muro de contención. 6 deformómetros para deslizamientos mostrados en la figura 3.1, así como medidores de desplazamiento utilizando estacas y diales. Un muro de contención se puede observar que está con albañilería de piedra. La relación entre los registros de los medidores de deslizamiento y la cantidad de tierra excavada se muestra en la figura 3.2. El deslizamiento progresó a casi velocidad constante de reptación hasta la ejecución del corte de la parte superior. Sin embargo, se indica claramente que la velocidad de reptación decreció gradualmente después del corte. En la medida que el desplazamiento ocurrió como resultado del corte en la parte inferior del talud, se asumió que una superficie circular de falla, como se muestra en la figura, donde se obtuvo un factor de seguridad de 1.07, asumiendo que el factor de seguridad será de 1.
en el momento del corte de la parte inferior. La cohesión del suelo era 0 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, con un ángulo de fricción interna de 33 grados. Usualmente se espera un factor de seguridad por encima de 1.2 para la estabilización del talud. Sin embargo, el muro de contención estaba construido cuando el movimiento del talud ocurrió y el terreno estaba reforzado con inyección de cemento en el talud. Deslizamientos. Es un tipo de corrimiento o movimiento en la masa de la tierra provocada por inestabilidad de un talud. Estos movimientos son rápidos de material a lo largo de la ladera sobre un plano o superficie. Tenemos varios tipos de deslizamiento: deslizamiento translacional, deslizamiento rotacional, corrimientos laterales, deslizamiento en roca. Ejemplo 2. Un ejemplo de observación incorporado, instrumento para el deslizamiento, según el Manual de Trabajo de Estabilización de Taludes de 1972, se tiene la figura 3.3, una planta de reconocimiento, Este es un ejemplo de un deslizamiento circular que ocurrió como resultado del corte cerca de la boca de un túnel. El ancho en la parte inferior es de 10 metros, la profundidad del corte es 7 metros y la longitud es cerca de 60 metros. Según las mediciones de los extensiómetros, después de un mes de completar el corte, apareció una grieta de 8 metros de largo y 40 metros de ancho en el talud de corte y la parte superior del talud natural. Según las mediciones de los extensómetros, el material se empezó a mover con una velocidad de 8 milímetros por día, como se aprecia en la figura 3.3 de la planta de reconocimiento. Conforme se desarrollaba el deslizamiento, otras grietas ocurrieron en el túnel cerca a la boca y en la carretera nacional que se encuentra directamente por encima del talud. Se postuló la posibilidad de ocurrencia de un gran deslizamiento que causaría graves daños si no se tomaran medidas de protección. Este talud se localiza al pie de una terraza de río, cuya parte superior forma una platea. Su formación geológica comprende materiales piroclásticos del Cuaternario, depositados sobre alternancias de lodolita y tufo de Mioceno. Se puede advertir en la figura 3.4 la sección geológica asumida, según la figura. De acuerdo con las mediciones de los extensómetros, el material se empezó a mover con una velocidad de 8 milímetros por día, conforme se desarrollaba el deslizamiento. Otras grietas ocurrieron en el túnel, en la carretera nacional, cerca por encima del talud. Con el objeto de entender la situación actual del deslizamiento de ejecución, se realizaron sondajes en los lugares indicados según la figura 3.3. Según el reconocimiento de la superficie de deslizamiento, en base a los resultados mostrados en la figura 3.6, se reconoce claramente la acumulación de deformación a la profundidad de 16 metros. Se reconocerá que estos puntos el deslizamiento de basamento que tiene la superficie de deslizamiento dentro del basamento del lodolita. Se puede observar el extensómetro en base a los resultados de la observación de la cantidad de movimiento después del deslizamiento. Alcanza 198 milímetros, como se muestra en la figura 3.5. Por lo tanto, la falla a gran escala no ocurrió. Gracias.